Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias en CNN Prime, en una jornada en que lentamente el sistema frontal en la zona centro-norte comienza a desaparecer, están quedando los estragos que vamos a revisar y una jornada que también nos ha traído noticias políticas. De todo comenzamos a revisar lo más importante en titulares aquí en CNN Prime. El gobierno indicó que se está evaluando decretar estado de catástrofe para más comunas afectadas por el temporal tras la visita que realizó el presidente José Antonio Kast a la región de Atacama. La empresa concesionaria de la Ruta 5 Norte informó que la vía está cortada debido a remociones en masa y socavones. Y el jefe de Estado pidió máxima prontitud para resolver el único artículo del proyecto de reconstrucción nacional que se zanjará en una comisión mixta. La Moneda espera que la iniciativa sea aprobada en agosto después de que el Tribunal Constitucional resuelva las 12 reservas que se presentaron a través de parlamentarios de diversos sectores, principalmente de oposición. Y se acabó la incertidumbre porque el Instituto Nacional del Deporte aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional para los conciertos de la banda surcoreana BTS en Chile. Esto luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas para resguardar la infraestructura deportiva del recinto. Los shows están fijados para los días 14, 16 y 17 de octubre. Y en temas internacionales, la amenaza de los hutíes al transporte marítimo de Arabia Saudita ya está afectando el tráfico del Mar Rojo. El grupo respaldado por Irán declaró un embargo marítimo que podría reactivar otro conflicto regional en la zona. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y partimos en el norte del país, donde Ivo Goich ha estado reporteando toda la emergencia en las cercanías de El Islón, en la región de Coquimbo. Ivo, ¿cómo es la situación a esta hora de la noche? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas noches. Así es, al parecer ya ha pasado la peor parte de este tren de sistemas frontales que afectó con fuerza la zona centro-norte de nuestro país, al norte chico, con muchísima fuerza en la región de Atacama, en la provincia del Huasco y también acá en la región de Coquimbo en su totalidad. De hecho, ya dejó de llover y una buena noticia, Matilde, ustedes no lo pueden ver, yo sí, es que se ven las estrellas en el cielo, quiere decir que está completamente despejado a esta hora acá, al menos en La Serena, en Coquimbo. Es una de las potencialidades que tiene el cielo del norte de nuestro país, un indicador inequívoco, Matilde, de que las nubes han quedado atrás por ahora. La peor parte, lo que tiene que ver con la caída masiva de agua a raíz de este tren de sistemas frontales, se termina, comienza una etapa nueva que es la de la reconstrucción, la de levantarse, la de recuperar, por supuesto, la conectividad de los caminos, recuperar las viviendas que se vieron afectadas y, por supuesto, poder respetar y recordar a quienes lamentablemente han fallecido a raíz de estos sistemas frontales que por diversas causas y en distintas regiones de nuestro país y sobre todo acá en la región de Coquimbo han causado muchísimo dolor y tristeza. Una jornada donde la madrugada llovió con bastante fuerza, acá al menos en la región de Coquimbo. De hecho, las ciudades de Coquimbo y La Serena se han visto afectados con serios cortes de suministros eléctricos y también de agua. Hay quienes dicen que incluso el agua potable en gran parte de la región de Coquimbo estaría retornando, sobre todo acá en Coquimbo y en La Serena, durante la jornada del día sábado. La industria hotelera está siendo muy afectada también en estos momentos, para que hablar de las casas particulares que en diversos y en la gran parte de esta región se encuentran en estos momentos sin el suministro de agua potable y con el servicio de electricidad de mejor forma, pero con muchos lugares donde o está de manera intermitente, Matilde, o aún llevan varios días sin luz habitantes de la región
de Coquimbo. Nosotros el día de hoy nos repartimos, hicimos un recorrido largo y extenso por ambas orillas del río Limarí, acá el río Elqui, perdón, acá en Coquimbo, precisamente para ver lo devastador que ha sido el efecto, Mati, de estas lluvias durante ya largos días, cerca de 5 días, desde fines de la semana pasada, que no dejó de llover acá en la región de Coquimbo, y eso efectivamente afectó con muchísima crudeza a gran parte de la población, sobre todo a las zonas rurales, en los valles, en las provincias del Choapa, de Limarí, de Elqui también, y en las zonas urbanas también están sufriendo los efectos de estas lluvias. Lo bueno es, Matilde, como te digo, que los cielos están despejados, ha pasado quizás la peor parte de este sistema frontal, viene a enfrentar otra crisis que es, como te digo, la de la recuperación, la de la reconstrucción, la de recuperar los servicios básicos acá en una zona que va a tener un estado de excepción constitucional al menos por 30 días, decretado durante la jornada del día de ayer, con un jefe de zona que está a cargo de todas estas instrucciones de la seguridad y por supuesto de cualquier medida que haya que tomar en torno a el restablecimiento del orden acá en esta región. Pasemos a hablar acerca del tema de los suministros básicos, Matilde. De hecho, desde las compañías eléctricas y también de agua potable han dado explicaciones, han dado a conocer el por qué se han producido estos cortes, hasta cuándo podrían durar efectivamente. Han hecho recomendaciones también para el uso racional del agua por parte de la gente, quienes tienen reservas en sus domicilios, y también el cuidado y el uso responsable de los distintos litros de agua que están repartidos en la región a través de distintos contenedores para el uso, para que la gente pueda tomar agua potable. Quiero que pasemos a escuchar a Julio Nasser, quien representante, gerente de operaciones ahí de Aguas del Valle, acá en la región de Coquimbo, entregando el panorama general de esta situación y el por qué efectivamente no se puede retornar este servicio de agua potable a la brevedad. Lamentablemente, la crecida del río Limarí, producto de la bajada de las quebradas, principalmente del embalse Recoleta, generó una crecida del río Limarí muy importante, con aguas que llegaron hasta nuestros sistemas productivos. Mantenemos la misma condición de suministro de ayer, donde alcanzamos el orden del 35% de los clientes con suministro, pero en esta oportunidad tenemos ya instalados más de 200 estanques estacionarios que corresponden a las medidas de mitigación, y también la presencia y el recorrido de más de 30 camiones de aljibe que están en este momento rellenando esos estanques y atendiendo las necesidades. Tenemos lamentablemente información de vandalismo en los estanques, por ejemplo, la rotura de las llaves de ellas que impiden que puedan sacar el agua. Ahí está, la mezcla de aguas, la crecida de los ríos han hecho muy difícil el trabajo para poder dar el agua nuevamente, que pueda salir agua potable desde las cañerías. Han preferido esperar, tomarlo con mucha responsabilidad en el momento de poder dar nuevamente este servicio, pese a la impaciencia que existe por parte de la ciudadanía. Como te digo, el del agua, al menos, he escuchado a muchas personas y es el aviso que les ha llegado de manera oficial, es que el día sábado recién podrían comenzar a tener el suministro de manera normal, si es que no sucede algún otro tipo de problema que afecte finalmente el retorno del servicio de agua potable acá en la región de Coquimbo. Acerca del servicio eléctrico, como te digo, es intermitente en muchos lugares. Con la lluvia del día de ayer, por ejemplo, se cortó la luz en buena parte de la región, que fue retornando durante el día, pero hay localidades, sobre todo localidades rurales, donde las crecidas hicieron que volaran muchos postes de electricidad. Los sistemas no pudieron resistir efectivamente esa cantidad de agua que venía mezclada con sedimentos, con piedras, con basura también, Matilde, han hecho que sea difícil la reposición de la luz. Se espera que durante las próximas jornadas eso también vaya adquiriendo mayor que el circuito finalmente eléctrico vaya retornando de manera adecuada. Pasemos a escuchar a Víctor Balbontín, gerente de operaciones de CGE, también hablando acerca de esta situación y cómo ha afectado y va a afectar los próximos días probablemente a la región de Coquimbo.
El volumen de agua que había en las 5 jornadas anteriores y los vientos que se han registrado han generado daños importantísimos en la infraestructura. Hemos tenido más de 3.500 fallas que han requerido reconstrucción con brigadas pesadas de alto drenaje, mucho poste destruido, mucho árbol caído sobre la infraestructura. La condición más desfavorable que tenemos en este minuto, producto de las lluvias que continúan hasta esta hora y esta mañana, es en el norte del país, la región de Coquimbo, donde tenemos particularmente 4 sectores donde no hemos podido ingresar. Estamos hablando de Andacollo, Elqui, Limarí y Choapa, donde tenemos muchos clientes afectados desde hace varias horas y que lamentablemente, como digo, por los caminos que están cortados, rutas inaccesibles, con quebradas completamente llenas de agua, no han permitido el acceso a nuestras brigadas para finalmente reparar la red eléctrica, la destrucción que ha provocado básicamente estos flujos de agua de lodo. Estuvimos nosotros, Matilde, durante estos días en las comunas de Illapel, en Ovalle, en La Serena, pasamos por Coquimbo también, hicimos pasadas por distintos pueblos, hemos conocido distintas realidades durante estos días donde hemos estado informando, cubriendo, tratando de dar ayuda también a través de mostrar las imágenes, conocer las historias de las personas que han sufrido con fuerza lo devastador que ha sido esta emergencia en torno a este tren de sistemas frontales. De hecho, para nosotros, al menos durante las últimas jornadas, el pueblo del Islón, en la comuna de La Serena, se transformó en un lugar especial también por la crudeza con la que sufrieron ellos un aluvión durante la jornada del día domingo por la noche. Buena parte del pueblo tuvo que ser trasladada hacia la escuela de ese lugar que está funcionando como albergue. Actualmente hay cerca de 100 personas en ese lugar. Nosotros hicimos un recorrido extenso por esa zona y muchísimas viviendas quedaron completamente destruidas, muchísimas inutilizables. Hoy día veíamos, se levantaron las alertas nuevamente tras crecidas, tras las quebradas, las crecidas de los ríos y cómo pasaban por el interior de estos mismos pueblos, del pueblo del Islón. Precisamente vimos cómo hubo rescates de personas, también de animales, sobre todo de perros, durante la jornada del día de hoy, muchos de ellos que se dieron en adopción afortunadamente durante este día martes, pero pudimos conversar también acerca de las necesidades que tenían. Una de ellas era que pese a que había un estado de excepción constitucional ya decretado en la región de Coquimbo, no veían presencia de las Fuerzas Armadas. Llegaron más tarde, es cierto, pasado el mediodía, concurrieron hasta el Islón los distintos, un camión con efectivos militares a hacer un recorrido, a hablar con las personas que no salían de sus casas, pero que les entregaban una razón concreta, que era que muchas veces al salir de sus hogares, lo que pasaba con ellos finalmente era que tenían miedo que les robaran sus pertenencias, algo que comenzó a pasar durante la jornada del día domingo, y es por eso que muchas personas decidieron no salir, e incluso ante insistentes llamados y ante las crecidas de los ríos y las quebradas, decidían quedarse y tenían que ser obligados básicamente a salir de ahí. Un trabajo encomiable el día de hoy, el de bomberos de Chile en esa zona, un puesto de mando, se hicieron cargo de las labores de rescate, de despeje también, pero lo que viene ahora es un trabajo mucho más extenso, que es volver a levantar pueblos como el Islón. El día de hoy conversamos con la directora del establecimiento educacional de ese lugar, Nevenka Álvarez, que nos entregó también su análisis acerca de esta situación, cómo está funcionando en estos momentos la escuela de ese lugar y además lo que se necesita para los próximos días, dado que es un albergue en estos momentos ese establecimiento educacional. Y también hablamos con Amaya Escobar, una estudiante que junto a otros miembros de la comunidad han formado brigadas de rescate. Esperan que entre el día jueves y domingo puedan concurrir cerca de 200 personas, ojalá voluntarios, a poder levantar nuevamente el pueblo del Islón. Pasemos a escuchar sus declaraciones. El trauma, el dolor, el impacto sigue siendo con mayor fuerza. Desde el domingo que se aperturó el colegio, autorizado por nuestro sostenedor SLEP Elqui, se comenzó al tiro la contingencia, el plan de acción. Hay un gran contingente acá colaborando. También la Municipalidad de La Serena ya se ha hecho presente desde el día 1 que se aperturó el colegio, empezó a llegar la asistencia. Sin embargo, aquí hay cerca de 20, 30 familias y adultos son como 70 y 20 niños menores de edad. No hacen falta colchones, ropa de cama,
ropa de cambio, porque la gente, si se dan cuenta, miren, está toda la ropa ya tendida, que está muy húmeda, calcetines, útiles de aseo. ¿Cuánto tiempo va a estar Yo, como albergue? mire, no soy experta en catástrofe, pero yo creo que más de 15 días, porque hay que esperar que la gente que lo perdió todo tiene que sacar el barro con las palas, limpiar, y recién se pueden ir con sus cosas. En este momento las casas están totalmente destruidas, se han llevado todas las cosas, hay muchas viviendas que ya desaparecieron de hecho, y muchas viviendas que están tan mal que realmente necesitan un apoyo muy grande, que ya no tienen casas, no tienen dónde estar, y por último sacarle un poco de lodo que es tan triste como para ellos y afectados ver su casa en estas condiciones. Entonces, por favor, si se pueden unir, necesito mínimo 200 personas, 300 personas que puedan venir ayudar a sacar escombros y lodo de casas. Se necesitan muchas cosas, Matilde, al menos en ese albergue en el Islón dicen que comida no, porque entre Senapred y Junaev efectivamente han racionado unas cantidades de comidas importantes, tienen comida, lo que se necesita es ropa de cama, colchones, también hacen llamados a empresas regionales de colchones importantes para que puedan también hacer algún tipo de donación. Se van a comenzar a suceder una serie de cadenas de donaciones, de ayuda, por supuesto, para el norte de nuestro país. Es muy necesario y el trabajo comunitario también lo va a hacer, pero no podemos siempre descansar, y es lo mismo que dicen los vecinos, pese a la fuerza que han demostrado, al ímpetu, al empuje, Matilde, depender solamente del trabajo comunitario. Acá el Estado tiene que estar presente efectivamente para poder sacar adelante con celeridad adelante a estos pueblos, mejorar la conectividad. Lo hablábamos en la tarde, hay un estado de excepción decretado que entrega facultades mucho más simples para el hecho de la gestión de los recursos para ir por esta emergencia. Así que vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque hay gente que de verdad no puede seguir esperando. Matilde, nosotros ya comenzamos en las próximas horas a dejar la región de Coquimbo, efectivamente, tras estos días. Esperamos que hayamos sido una especie de aporte también informando y dando a conocer lo que sucede, que es muy importante, conociendo historias, mostrando dónde están los problemas, haciendo los llamados a las autoridades cuando hay que hacerlos también, y reconociendo cuando se hacen bien las cosas. Lo cierto es que acá la gente, Matilde, en la región de Coquimbo no va a bajar los brazos, dicen, hasta poder salir adelante y recuperar todo lo que tienen. Y por supuesto un saludo muy muy grande a todos quienes hayan perdido algún ser querido durante estas emergencias, y sacar lecciones para que estas cosas no vuelvan a pasar, Mati. Sin duda, Ivo, nos unimos a tus palabras. Muchísimas gracias por todo el trabajo, pero es importante, y lo conversábamos también durante la tarde, que lo que significa un estado de catástrofe pueda efectivamente traducirse en la ayuda rápida, efectiva, con los recursos y las personas que pueden colaborar para poder reconstruir, para poder levantar las viviendas, para poder retomar la conectividad de los caminos, todo lo que fue arrasado por un temporal del que no había registro tampoco, en una región que resultó particularmente afectada, con muchas personas que perdieron la vida. Eso no fue igual en otras zonas que también vamos a revisar, donde también hubo trabajos previos, preventivos, que resultaron mejor de lo que tal vez resultaron ahí en la región de Coquimbo. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo y que tengas una buena noche y un buen regreso, Ivo. Que estés muy bien, Matilde, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, les decíamos que no todos los sectores corrieron la misma suerte, tuvieron la misma fluidez en la llegada de los recursos. Vamos a tomar contacto ahora con otro de los sectores donde se registraron precipitaciones históricas. Me refiero a la región de Atacama, a Vallenar, y vamos a tomar contacto con Lucas Aguayo, que nos va a entregar toda la información respecto al paso de este sistema frontal en la región de Atacama y también cómo se han coordinado las ayudas. ¿Cómo estás, Lucas? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matilde. Así es, virtualmente podríamos decir que estamos aislados, producto
de que Vallenar no tiene conexión ni con la región de Coquimbo, ni tampoco con la capital regional, que en este caso vendría siendo Copiapó. La ruta 5 Norte hay que comentar que está cortada en ambos sentidos, producto de grandes socavones, lo que no ha permitido entonces el paso de los vehículos hacia estas direcciones. Tampoco se puede hacer, por ejemplo, hacia Freirina, otro de los puntos que se encuentra en la provincia del Huasco, y es por ello entonces que hay preocupación por parte de algunos vecinos que señalan, por ejemplo, que los próximos días se podría agotar el combustible, que todavía tampoco empiezan los trabajos de remoción de piedras, por ejemplo, que están en algunos de los sectores, ni tampoco a ver el tema de los socavones, producto que hasta el día de hoy, a eso de las 2 de la tarde, seguía lloviendo con alta intensidad e inclusive sonaron las alertas SAE para evacuar diversos sectores de la comuna de Vallenar, como por ejemplo la población Pablo Neruda. Allí estuvo el trabajo de carabineros dando vueltas, rondeando, producto de la crecida de los ríos, que ha sido bastante difícil, sobre todo para las autoridades, producto de que el río Huasco, por ejemplo, que tiene una afluencia que es mínima, según hemos visto por imágenes satelitales de hace un par de años atrás, ahora su afluencia era mucho mayor. Inclusive el día de hoy se dio a conocer la noticia de que el puente Maitencillo, que conecta la comuna de Vallenar con la comuna de Freirina, se cortó totalmente. Hasta ayer podíamos ver que era solamente una ruta habilitada, sin embargo el día de hoy ya se cortó y ahora los vecinos no pueden pasar ni siquiera caminando por ese puente, sino que lo tienen que hacer por una vía de tren. Vía de tren que en algún punto solamente están los rieles y tienen que hacer una especie de malabares para poder llegar hasta la otra parte de tierra. Es parte de lo que se vive en esa situación. Inclusive el propio presidente José Antonio Kast tenía justamente hoy día agendada una reunión con todos los alcaldes, sin embargo no pudo llegar hasta la zona producto de los cortes de ruta que te he comentado. Si te parece, vamos a pasar a escuchar lo que dijo el presidente José Antonio Kast durante el día de hoy desde Copiapó, producto de que no pudo llegar hasta acá, y se refería justamente a las conexiones que deben ya empezar a habilitarse dentro de las próximas horas. La principal ocupación es recuperar la conectividad para poder ir en ayuda de esos compatriotas que están aislados. La conectividad es fundamental para poder llegar con el auxilio de alimentos, agua potable, que es una situación compleja que se vive en Freirina, en Huasco. El puente aéreo está funcionando, pero hemos tenido las dificultades climáticas que ustedes han podido apreciar, pero se va a reforzar. Y ahora que está comenzando a declinar el tema de las lluvias, esperamos poder aumentar los dispositivos aéreos. Tenemos una afectación mayor en ciertos lugares puntuales de la Ruta 5. Hemos planteado a los distintos alcaldes que los recursos van a estar disponibles, que se van a tomar las medidas para recuperar la conectividad y para darle seguridad a la ciudadanía. Bueno, Lucas, conversábamos durante la tarde con el alcalde de Vallenar, con Víctor Isla, que manifestaba que pese a que él era una persona que además pertenecía políticamente a la centroizquierda, él reconocía que en el caso de Vallenar y en la región de Atacama y de todo lo que ha sido la provincia, los recursos habían fluido y se estaba trabajando, pese a que, como tú decías, están absolutamente aislados, no hay conexión hacia el norte, sur, este, oeste, me decía exactamente las mismas palabras, pero él decía que habían logrado tener una planificación anterior que había permitido que no hubiera víctimas fatales y que hubiera podido resistir de mejor forma lo que fueron en 4 días las precipitaciones de 4 años. ¿Cómo lo ha vivido la población? ¿Lo ve así también como nos decía el alcalde tan optimistamente? La comuna de Vallenar veíamos que se hizo limpieza de este río, producto de que no vimos tampoco basurales, lo pudimos percatar en el fondo desde allí. Fuimos hasta la población donde estaba siendo evacuada Pablo Neruda y allí los vecinos decían que estaban más tranquilos, producto de que se había realizado eh, antes el despeje, y era por ello entonces que no estaba esta evacuación como en otros sectores que hemos visto. Ya el caudal a esta hora bajó un poquito más su intensidad. Sin embargo, es en este punto, que es la comuna más grande que está en toda la provincia del Huasco, la que ha tenido quizás, vamos a decir, esta suerte de beneficio. Sin embargo,
hay críticas por parte de los alcaldes del Huasco, de Freirina y también de Alto del Carmen, sobre todo esta última comuna que está tan aislada, producto de que está a 45 kilómetros desde donde nosotros nos encontramos hacia la cordillera. Sin embargo, acá lo único que ahora se ha podido celebrar, entre comillas, es que se ha decretado el estado de catástrofe, que era lo que más solicitaban estos alcaldes desde el fin de semana. Si bien señalaban que se decretó de forma tardía, la situación igual eh, les parece muy bien, lo celebraron y así también lo hizo el propio gobernador provincial Miguel Vargas. Si te parece, vamos a pasar a escuchar parte de lo que decía, porque es muy importante que gracias a esta declaración de zona de catástrofe, los recursos son mucho más fáciles de poder llegar con dinero, por ejemplo, hasta ciertos sectores para hacer realizar compras, sobre todo en lugares como Alto del Carmen, una comuna muy rural y que tiene muy bajos presupuestos. Si te parece, pasamos a escuchar parte de sus declaraciones del gobernador regional. Necesitábamos un estado de excepción porque lo que requerimos es actuar con rapidez, ser eficientes en la gestión y para eso se requieren compras rápidas, ágiles, contratos que se puedan materializar con prontitud para enfrentar las múltiples tareas que vamos a tener asociadas a la emergencia. Claramente, con el paso que hemos dado, usando el 2% de emergencia del Gobierno Regional de Atacama, no es suficiente, porque es un marco presupuestario reducido de no más de 1.800 millones de pesos, y ya se han aprobado en el COGRID transferencias por un poco más de 1.100 millones de pesos, y vamos a necesitar mucho más que eso para hacernos cargo de las múltiples tareas. La reposición de la infraestructura dañada va a implicar el uso de recursos cuantiosos, ¿ya? Claro, recursos cuantiosos, como bien lo decía el gobernador regional, y justamente hemos visto también que desde el día de hoy, ya con una ventana de buen tiempo, podríamos decir, después de las 3 de la tarde, empezaron los trabajos en diferentes rutas. Inclusive, hace pocos minutos atrás salió una comitiva con diferentes equipamientos para ayudar a zonas aisladas que están sobre todo en la comuna de Vallenar. Conversamos con el general de brigada Claudio Paredes y también con la delegada presidencial de la zona, y si te parece vamos a pasar a escuchar parte del reporte que tienen hasta ahora. Todos sabíamos la cantidad de agua que se venía, proyectábamos con anterioridad que Alto del Carmen iba a quedar con corte de caminos. Por lo mismo, un contingente del ejército se fue el día martes a la comuna y están ahí, están ayudando. Por lo que decía el gobernador de Junta Valeriano, por tierra están en Alto del Carmen ya en el sector del tránsito, subiendo la maquinaria de vialidad, pero por supuesto tenemos que esperar estas ventanas que nos da el tiempo para poder avanzar a este sector. También vía aérea logramos llegar a Alto del Carmen, nos costó bastante, pero se ha hecho. También estamos muy preocupados y ocupados con la conectividad, pero también aprovechar esta instancia para hacer un llamado a todos los habitantes de la región de Atacama que nos autocuidemos, evitar acercarnos a las laderas del río. Hemos tenido que hacer ya varias alertas SAE para que las personas no se acerquen al río. Uno de los mayores problemas que tenemos en la provincia es el problema de la conectividad. Entonces, en este momento estamos organizando un convoy de tipo humanitario, pero que además va con medios de vialidad. La intención de este convoy es realizar dos acciones principales. Primero que nada, poder llevar elementos de ayuda humanitaria. Llevamos acá alimentación, agua, combustible, generadores, colchones, carbón, entre otros elementos de primera necesidad para la población que se encuentra aislada en el sector de Domeico, en el sector de Cachiyuyo, y vamos a intentar llegar a cerca de 100 kilómetros de acá, Incahuasi. Ese es nuestro objetivo final. Nuestra ruta principal, la ruta 5, está cortada en varios tramos, tanto de Vallenar al sur como entre Vallenar y Copiapó. Estamos tratando de hacer lo posible para recuperar lo antes posible, ya que es nuestra columna vertebral. Bueno, parte entonces de lo que señalaban las autoridades acá, Matilde. Nosotros vamos a estar muy pendientes porque todavía siguen personas aisladas. Recordemos, son cerca de 76.000 en toda la provincia, y sobre todo el foco de preocupación a esta hora está en Alto del Carmen, que inclusive el día de hoy estuvo nevando en algunas horas de la tarde sobre todo, y también la temperatura. Comentarte que a esta hora ha bajado un montón acá en Vallenar. Si bien hay cerca de 10 grados, la sensación térmica
podría decirte que es un poquito menor. Y quiero cerrar comentándote que durante la tarde lo único que hemos visto, y muy bonito además de que ya salió el sol, fue la cordillera nevada. Está nevada totalmente, por lo menos en esta zona de la región de Atacama, una cosa que quizás para muchos suele ser inusual, sobre todo en las zonas más desérticas, así que era una vista bien bonita, por lo menos lo que se veía durante la tarde acá en esta zona de la región de Atacama, Matilde. Bueno, nos alegramos también de esas postales porque dentro de todo lo que ha ocurrido también hay paradojas porque están comunas aisladas, hay personas que no están teniendo el combustible necesario, tú lo decías, están quedando al límite y con el aislamiento es poco lo que se pueda conseguir en las horas más cercanas, pero también el lado positivo es que los embalses han podido ya superar la cantidad de agua necesaria incluso para varios años, lo que es bueno desde el punto de vista hídrico y también eléctrico. Así que, bueno, con las paradojas nos quedamos y les mandamos un abrazo a todos quienes lo están pasando mal ahí en Vallenar, en toda la región de Atacama. Y muchísimas gracias por todo el trabajo de todos estos días. También seguimos en contacto contigo, Lucas. Seguimos en contacto. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Y la emergencia continúa en el norte del país porque este sistema frontal aún mantiene severas afectaciones en las regiones de Coquimbo, de Atacama, con calles inundadas, esteros desbordados y miles de personas aisladas. A este escenario se sumó la interrupción de varios tramos de la Ruta 5 Norte, una situación que impidió incluso el traslado del presidente José Antonio Kast hasta la provincia del Huasco. El informe es de Sebastián Riz. Atención por desborde del río Elqui, dice, solicitamos evacuar. Atención por activación de quebrada, evita el sector Canto del Agua en la comuna de Huasco. Por ahora nos vamos a información que llega desde el norte nuevamente, 11 de la mañana con 8 minutos. Una tras otra, así informábamos la más de 10 alertas SAE que en solo una mañana Senapred emitió en el norte del país. Evacuaciones preventivas, quebradas activadas y un sistema frontal que no da tregua han marcado las últimas horas. Viene bajando la quebrada. Está cortado ambos sentidos, camino a Copiapó. Abandonar su hogar y evacuar hacia el sector más alto. Ahora se convirtió en un río y está intransitable y están evacuando la población. Calles completamente inundadas, ríos y esteros desbordados, viviendas afectadas y miles de personas aisladas son parte del panorama que enfrentan principalmente las regiones de Atacama y Coquimbo. La región de Coquimbo pasa por una situación sumamente crítica que me atrevo a decir no la habíamos vivido en mucho tiempo. Si no mal recuerdo, tuvimos un terremoto el año 2015 y hemos tenido más de alguna catástrofe, pero nada como lo que hemos estado viendo estas últimas horas. Atacama en un año normal no recibe más de 20 milímetros de agua. Y hoy estamos esperando los últimos datos de la DGA, pero hasta anoche teníamos más de 200 milímetros en la comuna de Alto del Carmen y eso da cuenta de una realidad que cambia. Los puntos más críticos se concentran en Tierra Amarilla, en la región de Atacama y en la provincia del Huasco, donde las comunas de Vallenar, Freirina y Alto del Carmen continúan enfrentando las consecuencias de la lluvia. A eso se sumó una nueva complicación, la interrupción de la Ruta 5 debido a la activación de quebradas, afectando una de las principales vías de conexión del país. Durante las últimas 24 horas, las principales afectaciones en la región de Atacama se han registrado en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco. En este complejo escenario se suma la afectación de la Ruta 5 Norte, que es el principal eje estructurante del país. Esta columna vertebral de Chile presenta interrupciones y cortes en distintos tramos debido a inundaciones, debido a activación de quebradas y los socavones que dichas quebradas generan. Situación que incluso obligó al presidente José Antonio Kast a cambiar su agenda. El mandatario tenía previsto trasladarse hasta la provincia del Huasco para monitorear la situación en terreno, pero las condiciones meteorológicas impidieron el viaje. El puente aéreo está funcionando, pero hemos tenido las dificultades climáticas que ustedes han podido apreciar, pero se va a reforzar y ahora que está comenzando a declinar el tema de las lluvias, esperamos poder aumentar los dispositivos aéreos. La intención de él era llegar acá a la provincia, pero por cosas de precaución y también para evitar mayores inconvenientes, decidió en este caso devolverse a Copiapó. Si bien se espera que el sistema frontal comience a perder intensidad en la zona norte, las autoridades advierten que el riesgo sigue presente.
La preocupación ahora se centra en los problemas de abastecimiento de agua potable y en la posibilidad de nuevas activaciones de quebradas, incluso después del término de las precipitaciones. Los cauces de río no necesariamente aumentan en el mismo momento en que está sintiéndose la precipitación. La acumulación de agua en los sectores precordilleranos hace que estos cauces aumenten incluso horas después de terminado el sistema frontal. Por eso hemos tenido que enviar algunos mensajes SAE de advertencia por crecimiento de estos caudales en otras regiones. Emergencia climática que ha dejado imágenes como estas y que hasta el momento mantienen aisladas a más de 100.000 personas desde la región de la Araucanía hasta la región de Atacama. Esto mientras el gobierno evalúa extender el estado de catástrofe en uno de los eventos meteorológicos más complejos del último tiempo. Y en lo que es la noticia política del día, les contamos que la Cámara de Diputados aprobó el corazón del Plan de Reconstrucción Nacional, incluyendo la rebaja del impuesto corporativo, la invariabilidad tributaria y la exención de contribuciones para adultos mayores. Sin embargo, la compensación a los municipios deberá resolverse en una comisión mixta, mientras 3 requerimientos de la oposición ya buscan impugnar parte de la reforma ante el Tribunal Constitucional. Colomba Eichholz nos entrega todos los detalles. Siempre con buen ánimo, ojalá que sea una jornada positiva. Con ese optimismo llegó el gobierno a una jornada decisiva. El Plan de Reconstrucción Nacional volvía a la Cámara en su tercer trámite constitucional para que los diputados se pronunciaran sobre las modificaciones incorporadas por el Senado bajo tiempos estrictamente delimitados. Se otorgará a cada diputado inscrito 2 minutos y 30 segundos para su intervención. Con el cronómetro corriendo comenzó un debate que estuvo lejos de los consensos. Antes de abrir las votaciones, oficialismo y oposición volvieron a enfrentarse por el proyecto. Estos sinvergüenzas ya hicieron lo que tenían que hacer. El pueblo de Chile va a pasar hambre el próximo año y los años venideros. Con el dolor de mi alma se los aseguro. Pero también les aseguro a ustedes, manga de cobardes y de sinvergüenza, que aquí vamos a estar conteniéndolos. Estoy aburrido de escuchar permanentemente consignas políticas vacías. Hoy día se va a aprobar esto porque le debemos esto a Chile. Chile necesita crecer, Chile necesita recuperarse, Chile necesita empleo y Chile necesita vivir en paz. Pero en medio de la disputa, todas las miradas volvieron a concentrarse en el partido de la gente. Con votos nuevamente decisivos, la bancada anunció que rechazaría 4 modificaciones del Senado para llegar a una comisión mixta. El PDG, fiel de la balanza, va a mandar a mixta este proyecto para mejorarla, para darle la oportunidad al ministro Quirós de demostrarle a todo el país que también tiene corazón. Se ha dicho mucho que tengo corazón áspero, digo, voy a citar a un escritor, corazón áspero pero blando. Y ablandar ese corazón será precisamente lo que parlamentarios de oposición buscarán en la comisión mixta, porque aunque la Cámara aprobó casi todas las modificaciones, entre ellas la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo, los cambios vinculados a las resoluciones de calificación ambiental y la exención de contribuciones para adultos mayores, rechazó el mecanismo de compensación a los municipios por esta última. Curiosamente aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones, pero no la compensación. Yo lo interpreto como un posible error de algunos de los parlamentarios y yo creo que eso se aprobará en la comisión mixta aprobando la compensación que corresponde. Pero para la Democracia Cristiana y el PDG esa votación no fue un error. Ambas bancadas coincidieron con el gobierno en aprobar la exención para adultos mayores, pero rechazaron la fórmula de compensación municipal para intentar aumentar los recursos en la comisión mixta. Les quiero agradecer porque no es fácil cuando existe una coalición que tiene como decisión decir a todo que no, exista en este caso un partido político que reflexiona, que piensa, que analiza y que quiere contribuir. No nos hemos entregado al gobierno, no hemos transado ninguna cosa para la democracia cristiana y decirles que como democracia cristiana estuvimos presentes en el compromiso que asumimos de llevar esto al Tribunal Constitucional. Una ofensiva que no se limita a la Cámara. Los 3 requerimientos ya fueron ingresados ante el Tribunal Constitucional, 1 desde la Cámara y 2 desde el Senado, para impugnar normas sobre invariabilidad tributaria y materias medioambientales. Un frente que se suma a la diferencia que ahora deberá resolver la comisión mixta. No podemos olvidar que este proyecto de reconstrucción partió en Penco, zona golpeada por los incendios, zona que ha sido
golpeada de nuevo por las mareas altas. Por eso solicitarle respetuosamente a los parlamentarios que le pongamos sentido de urgencia. Así, una jornada que comenzó con el optimismo de Hacienda terminó con el gobierno celebrando la aprobación del corazón de la reforma, pero con 2 capítulos todavía abiertos: la compensación a los municipios que deberá zanjar la comisión mixta y la disputa paralela en el Tribunal Constitucional. Y en este debate el gobierno no descarta vetar las indicaciones que introducen cambios en el sistema financiero que ya fueron aprobadas dentro de esta ley de reconstrucción nacional. Natalia Muñoz nos va a contar en qué consiste el olvido bancario y el anatocismo y por qué han sido criticados por la banca. Las últimas vallas de la mega reforma que aún podrían quedar pendientes antes de que el proyecto sea ley. Si bien el gobierno triunfó en el Congreso, aún quedan las indicaciones que afectan al sistema bancario, el anatocismo y el olvido bancario, ambos ya aprobados en el Parlamento, pero que la moneda no descarta vetar. Vamos por partes, cada cosa se hace una por una. Ya aprobamos esto, tenemos la reforma, la ley de reconstrucción aprobada, en lo que es lo esencial. Ya veremos la comisión mixta y ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas. Las indicaciones fueron incluidas en el Senado por la oposición. Según sus impulsores, busca alivio para los usuarios del sistema financiero, pero sus críticos aseguran que los efectos pueden ser nocivos en el sistema financiero y perjudicará a los consumidores. El derecho al olvido bancario busca que los bancos y otras entidades financieras eliminen de sus registros internos, así como de las comunicaciones a terceros, la información sobre deudas impagas o extinguidas de personas naturales una vez transcurridos 5 años desde que fueron exigibles o prescribieron, mientras que el anatocismo establece que en ningún caso sea posible el pago de intereses sobre intereses. El derecho al olvido nos parece razonable, es una señal importante a la clase media de poder tener la posibilidad de retomar su futuro y reinstalarse social y económicamente en esta sociedad tan compleja desde el punto de vista económico. También el anatocismo, el hecho de no cobrar intereses sobre intereses, es de toda justicia. Una norma que va a permitir que toda la gente que tiene registro de deudas que ya no son cobrables hace 5, 10, 15, 20 años puedan tener una segunda oportunidad. Nosotros esperamos que respeten la voluntad que hoy día se ha expresado en una norma que no tiene ningún vicio de constitucionalidad. Desde el oficialismo pidieron reserva de constitucionalidad ante ambas normativas, las que ya han sido criticadas por el sector financiero. Nosotros esperamos que el veto de parte del gobierno sea lo que primero lo veamos, dado que hay un compromiso de que eso ocurra. Una madre o una familia que tiene una libreta de ahorro para la vivienda que hoy día no pueda capitalizar intereses, me parece que es una medida que es muy grave. Y el tema del olvido financiero, particularmente, por ejemplo, para trabajadores que hoy día solamente pueden acceder a crédito en las cajas de compensación, sería un tremendo problema. Particularmente, los cuestionamientos advierten que en el caso del olvido financiero dificultaría la evaluación de riesgo de las personas que soliciten financiamiento. Esto, los efectos prácticos, es casi un perdonazo. El sistema financiero, ante la falta de información, va a reaccionar de 2 maneras: o restringiendo determinado tipo de crédito preventivamente, o bien ajustando precios pensando que su posibilidad de calcular las pérdidas reales es peor. En tanto, el anatocismo ha sido catalogado por economistas como una prohibición inédita que no existe en ningún otro país y que de todas maneras la prohibición de intereses será traspasada a los usuarios y podría afectar sobre todo a créditos largos como el hipotecario. La eliminación así a rajatabla del anatocismo, ¿no es cierto?, tampoco se ve como algo positivo, porque hoy día, ¿no es cierto?, básicamente no habría ningún incentivo a las instituciones financieras a poder hacer una reprogramación de un crédito o alguna renegociación de un crédito, sino que básicamente iría, ¿no es cierto?, directamente, obviamente, a la cobranza judicial. Medidas que buscan proteger a las personas en el sistema financiero, pero que podrían tener un efecto contrario. Ambas aprobadas en el Congreso, pero a la espera de la acción del Ejecutivo que las podría vetar. Y siempre en política, como soberbio calificaron algunos parlamentarios de derecha al presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien en Tolerancia Cero aseguró que su colectividad tiene al gobierno, comillas, bailando la música que ponen ellos. Una declaración que fue matizada en el Congreso por el timonel del Partido Republicano. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas.
Tenemos a todo el gobierno bailando la música que ponemos nosotros. ¿Cómo eso? ¿Cómo fue eso? ¿Usted pone la música? La frase de Johannes Kaiser no pasó desapercibida en el oficialismo. El presidente del Partido Nacional Libertario y exdiputado aseguró en conversación con Tolerancia Cero que su colectividad es la que está marcando la agenda del gobierno y que los proyectos más relevantes han sido impulsados por ellos. Todos los temas en el último tiempo, con excepción por supuesto de los que se están dando de la mano de esta catástrofe que está sufriendo la ciudadanía, ¿ya? Son temas que hemos ido impulsando nosotros. Por ejemplo, deme ejemplos de música que tenemos ustedes han puesto. El tema de los indultos, el tema de la ley de indulto general, el tema TAC. Nosotros hemos levantado el tema del abuso de las concesiones. Declaraciones que volvieron a marcar diferencias dentro del sector y se suman a una serie de iniciativas impulsadas por los libertarios que han generado tensiones con republicanos, pero principalmente con Chile Vamos. Distintas fuerzas que concurren en favor del crecimiento, en favor de la reactivación del empleo, en favor de la capacidad de emprender, en favor de capacidad de sacar el país, usted las va a ver de color verde. Esa es la música que vamos a tocar hoy día, la música de aprobar el proyecto de ley de reconstrucción, en la cual curiosamente van a concurrir el señor Kaiser en algunos pasajes. Lamentablemente en nuestro sector está primando el ego. Acá debemos pensar en las urgencias que hoy día tiene nuestro país y no podemos estar pensando quién influye más o quién influye menos. Hay un exceso de soberbia, un exceso de vanidad por parte del señor Johannes Kaiser, quien cree que lo que necesita Chile es quien manda la agenda, quien pone la música. Aquí lo importante es que los partidos, los representantes políticos estén en sintonía con las necesidades de Chile. Y es que las iniciativas impulsadas por libertarios sí han dividido al sector, como la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, que fue rechazada. También el proyecto de indulto general para uniformados vinculados a delitos durante el estallido social. Y ahora, en los últimos días, el proyecto Escucha a su corazón, que propone que mujeres que se acojan a la ley de 3 causales de aborto escuchen los latidos del feto antes del procedimiento. Tomamos la decisión, en palabras de nuestro presidente de partido, de ser ancla. Y yo creo que a eso se refería nuestro presidente Johannes Kaiser, a ser una ancla en la derecha para recordarle al gobierno del presidente Kast cuando se aleje del proyecto que él mismo le ofreció al país en su campaña. Yo lo que veo es el mundo perfecto, cuando hay una bancada, un partido que se sitúa, no en la oposición, pero sí al margen del oficialismo, y se siente tan representado por los hechos del gobierno, al punto que señala que son propios, que son sus propias ideas. Yo encuentro que, como diría el exministro Jackson, es un win-win. Kaiser también pidió que el gobierno dé urgencia a las iniciativas de su partido en la próxima discusión de la ley de presupuestos, mensaje interpretado en el oficialismo como una advertencia, principalmente teniendo en cuenta que su bancada está compuesta por 8 diputados y al igual que el PDG es un actor determinante para la aprobación de proyectos. Nosotros llegamos a este Congreso bajándonos de la micro y no buscando quién pone o no la música. Y si queremos referirnos a ese último tema, por supuesto que el Partido de la Gente hoy día tiene, por ejemplo, al gobierno trabajando en los temas que a nosotros, a nuestros compatriotas, a nuestro electorado nos ha permitido hoy día estar en este Congreso Nacional. En el oficialismo también hubo quienes llamaron a evitar profundizar las diferencias y que las críticas a Kaiser se conviertan en una disputa por el control de la agenda política. Bueno, ya lo vemos, el invierno se hizo presente y con él la preocupación por las enfermedades respiratorias, una amenaza que puede afectar a cualquiera y por esa razón la recomendación es contar con un seguro de salud adecuado. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Se las contamos en la siguiente nota. El invierno ya llegó y se está haciendo notar. Alertas por lluvia que alarman a las autoridades y después de eso bajas temperaturas que pueden traer consigo otras consecuencias. Sí, en general en la temporada en los meses más invernales, sobre todo asociado a la disminución de la ventilación, eso genera una mayor circulación viral y eso aumenta también los contagios. En general, en este último periodo se ha visto un aumento de consultas respiratorias, tanto ambulatorias y además pacientes que han
presentado con infecciones respiratorias más complejas. Enfermedades respiratorias que aumentan de forma considerable durante esta época del año, en donde un simple resfriado puede traer complicaciones, incluso sin importar la edad del paciente. Mucho de la persona en general, estos grupos de riesgo, sí presentan una mayor probabilidad de presentar cuadros respiratorios complicados, pero también se ha visto en población joven que presentan con cuadros más graves de neumonía y de infecciones respiratorias. Situación que puede significar desde una atención primaria o de urgencias hasta incluso una hospitalización. Es por eso que la recomendación es estar preparado. Porque un resfrío común se puede complicar, por lo tanto puedes pasar de una atención ambulatoria a necesitar alguna atención hospitalaria y obviamente siempre esto va acompañado de algunos exámenes, procedimientos y medicamentos. Absolutamente, sobre todo que cuando uno considera que cuando las enfermedades respiratorias se presentan de forma complicada, en general requieren manejo avanzado en unidades críticas, pueden requerir ventilación mecánica, pueden requerir oxígeno suplementario, entonces en general las evoluciones a veces pueden ser un tanto lentas ya estando hospitalizado el paciente. Seguros de salud que ofrecen coberturas y modalidades distintas y que al momento de enfrentarse a una situación indeseable, elegir bien puede marcar una diferencia importante. Clientes tanto de FONASA como de ISAPRE, en Consorcio tenemos una gama de productos dirigidos a gente de ISAPRE y gente de FONASA. Es importante contactarse con el asesor para que te dé la mejor solución dependiendo de tus necesidades. Por eso, antes de que los termómetros se sigan bajando, revisar las alternativas y contar con el respaldo adecuado se vuelve fundamental. Una decisión a tiempo que nos permita enfrentar los meses más fríos del año con mayor seguridad. Muy buenas noches, seguimos ahora con la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Vamos a partir en Medio Oriente, porque si bien Estados Unidos continúa con sus ataques en contra de Irán, el estrecho de Hormuz sigue con un tráfico a niveles mínimos. Ahora el ojo está puesto en el Mar Rojo, pues los hutíes de Yemen, este grupo de rebeldes que están respaldados por Irán, amenazó con el tráfico marítimo de Arabia Saudita que corre por el Mar Rojo. Si bien no se ha registrado ningún ataque, de todas maneras ya está impactando entonces en el Mar Rojo, en el sentido de que las empresas están inquietas y que no quieren pasar por ahí. Y esto entonces también podría impactar en el mercado del petróleo. No hay que olvidar, ya lo decíamos, el estrecho de Hormuz está prácticamente cerrado y el Mar Rojo se había mostrado como una vía alternativa entonces para el paso de los buques mercantes. También es una vía crucial para Arabia Saudita. Los hutíes entonces lanzan esta amenaza después de que un avión iraní no pudiera aterrizar en Yemen y culpan a Arabia Saudita de esto. También es otra muestra entonces de la presión que tiene Irán en este conflicto, pues no solo puede bloquear el estrecho de Hormuz, sino que también puede utilizar entonces a los hutíes para que amenacen el tráfico por el Mar Rojo. Donald Trump se le preguntó por esto, dijo que no tiene mucha importancia, considerando que el año pasado también Estados Unidos atacó a los hutíes. Escuchemos lo que dijo. Si ocurre algo así, nosotros nos haremos cargo. Ya saben que hemos hecho eso con los hutíes antes y no hemos sabido nada de ellos en un buen tiempo. Fueron unos 45 días de acciones muy contundentes que tomamos contra los hutíes y no hemos tenido ningún problema. Sigue entonces el conflicto y actualmente Estados Unidos está lanzando una nueva oleada de ataques en contra de Irán. Vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos ahora a Nicaragua con las declaraciones que entregó Daniel Ortega, quien dijo que no va a haber elecciones en el país. Lo dijo en el acto de conmemoración de la revolución sandinista y si bien esto no es nuevo para los nicaragüenses, considerando que se ha dicho que las últimas elecciones han sido fraudulentas, al parecer entonces Ortega estaría apuntando con estas declaraciones al modelo de un partido único como por ejemplo el de China o Corea del Norte. Se debían realizar elecciones el próximo mes de noviembre en 2027. Queda la duda entonces qué va a pasar. Ahora, si bien se compara Nicaragua con Cuba y Venezuela, de todas maneras Nicaragua tiene una economía estable y no representa un interés tan importante, por ejemplo, para Estados Unidos. De todas maneras, Marco Rubio condenó las declaraciones de Daniel Ortega. Revisemos lo que dijo. No crean que porque no hay guerra estamos en paz.
No, ellos vienen conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Seguimos ahora en Francia, que se convierte en el primer país europeo en prohibir las redes sociales a los menores de 15 años. Sigue el ejemplo de Australia, quien lo hizo para los menores de 16 años. La Asamblea Nacional y el Senado aprobaron esta normativa impulsada por el presidente Emmanuel Macron. A partir del 1 de septiembre, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales y las plataformas deberán eliminar las existentes. Sin embargo, hay cuestionamientos respecto de cómo se va a realizar o se va a hacer cumplir esta normativa, principalmente porque por un lado no define cuáles son las plataformas sociales y por otro cae en ellas entonces el cumplimiento de esta normativa al ser ellas las responsables entonces de que no existan cuentas para menores de 15 años. De todas maneras entonces se une Francia a estos países que prohíben las redes sociales para los menores de edad. Escuchemos lo que dijeron a favor y en contra en medio del debate en el Congreso. Mis queridos colegas, en 2004, como les dije, un joven de 19 años, Mark Zuckerberg, nos prometió un mundo más abierto y conectado con Facebook. Han pasado más de 20 años y depende de nosotros, en esta Cámara, cumplir la promesa que no se ha cumplido. No encerrando a nuestros jóvenes, sino dándoles el tiempo para entrar en este mundo por la puerta correcta, a la edad correcta y con las herramientas correctas para prosperar en él. Sus acciones están impulsadas únicamente por la fantasía de controlar un espacio digital mucho más complejo de lo que su estrechez de miras les permite comprender. Sí, los jóvenes están expuestos con demasiada frecuencia a contenidos peligrosos, pero también encuentran formas de acceder a la información y empoderarse. Si verdaderamente les importa su salud mental, luchen contra estos flagelos, apóyenlos en su uso de la tecnología digital. Un debate sin duda con varias aristas. Yo me despido, pero al regreso sigue Mati Burgos con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Y ya estamos de regreso en CNN Prime para conversar con quien ha sido una de las protagonistas de las semanas políticas que hemos vivido y de una jornada que ha terminado con la aprobación de la llamada Ley de Reconstrucción Nacional o Mega Reforma. Prácticamente el corazón de esta mega reforma, salvo con con el paso de una de las indicaciones a comisión mixta, con algunos artículos que seguramente serán enviados a veto por el gobierno y otros al Tribunal Constitucional por parte básicamente de la oposición. Vamos a conversar con la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, quien, como decía, ha sido una de las protagonistas de la jornada. Donde, claro, fueron los antagonistas más bien, más que los protagonistas. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Matilde. Bueno, lo decía, el gobierno logró aprobar el corazón de esta Ley de Reconstrucción Nacional. ¿Qué significó para la oposición no haber podido incidir prácticamente en nada y la única incidencia es la esperanza que tiene en el Tribunal Constitucional? Yo creo que son cosas distintas. Aquí nosotros hicimos varias propuestas en su momento al gobierno y lamentablemente aquí hay una visión, el ministro Quirós fue bastante claro, lo dijo, para ellos el Estado está para darle un clima a las empresas, lo expresó con esa crudeza. Para nosotros el Estado, y como se ha demostrado en estos días, el Estado es necesario. El Estado debe ser fuerte, no un Estado grande, pero un Estado robusto que permita estar presente no solo en casos de catástrofes como las que estamos viviendo ahora, y vaya mi saludo también a las regiones afectadas, a todos los ciudadanos que están viviendo momentos muy duros, a los alcaldes que han estado bastante solos, a los gobernadores de las regiones afectadas, pero sobre todo el Estado tiene que estar para dar seguridades, seguridad económica, seguridad social, seguridad
ciudadana. Y vemos una visión de Estado muy distinta. Por lo tanto, es difícil compatibilizar ideas cuando hay proyectos país tan diferentes. Bueno, tuvieron la mayoría de los votos, ganaron el gobierno, tienen la mayoría en la oposición, o sea, tienen la mayoría en ambas cámaras prácticamente, o sea, la tienen, puede ser más estrecha en el Senado, pero la tienen. Y la oposición va a mantenerse en esta línea de no poder incidir en nada, porque hubo momentos en que ustedes pudieron sentarse a negociar más unidos y tener más fuerza negociadora, y eso se diluyó. ¿Dónde está el mea culpa de la oposición? Es que no, aquí nunca hubo posibilidades de negociar. Mira, esto es lo mismo que pasa a raíz también de la presentación hoy de un proyecto que nos preocupa, que es este que busca la flexibilidad laboral. Lo vamos a hablar también. Sí. Cuando uno habla de negociación, la negociación implica equivalencia de condiciones. Por lo tanto, el trabajador nunca está en condiciones de negociar con su empleador uno a uno. Nosotros tampoco estábamos en condiciones de negociar con el gobierno, como oposición. ¿Pero esto significa que la oposición no tiene nada que ofrecer para sentarse a negociar? Es que, por eso digo, cuando se habla de negociar, piense usted que en la primera reunión que hubo, que citó la presidenta del Senado, cuando ya habíamos pasado la tramitación en la Comisión de Hacienda, después de escuchar 49 audiencias donde el ministro Quirós no estuvo presente, en la primera reunión el ministro se sienta, saluda y dice: no vamos a hablar ni de invariabilidad tributaria, ni vamos a hablar de la rebaja del impuesto corporativo, ni vamos a hablar de los temas ambientales. Pero el PPD logró hablar de invariabilidad tributaria y ustedes se salieron porque hubo ahí un quiebre dentro del Partido Socialista. No, es que no es que nos salimos. Mire, aquí hubo dos reuniones en las que, como digo, en la primera el ministro trazó la línea. Posteriormente hubo otras reuniones a las que yo no asistí ni tuve conocimiento, que fueron con el PPD. Nosotros asistimos a las reuniones que se citaron y donde no hubo posibilidad de conversar acerca del corazón de la reforma. Por supuesto que en los temas del CENSE, eso se arregló en la comisión. Gastón Saavedra, que es nuestro representante ahí, socialista, digamos, tuvo incidencia, lo mismo en la comisión de Medio Ambiente, el senador Durresti, el senador Ibáñez, el senador Celis, que participaron de aquello, pudieron modificar ciertos temas, pero que eran más bien periféricos de lo que es el corazón de la reforma. Esta reforma se tramitó precipitadamente y todo el problema que hay ahora con el anatocismo, fíjese que es producto de que no se discutió esa norma, nunca nadie la nombró, nunca nadie le puso mucho énfasis, el propio gobierno dejó que pasara y se aprobó con los votos de los parlamentarios de gobierno. Entonces, el cobro ahora del impuesto sobre, o sea, el cobro de interés sobre intereses, claro, que y se ahora ha venido aplicando toda la vida. Y bueno, esto lo elimina. Pero es tan precipitada y rápida la tramitación que ni el propio gobierno le puso atención. Y si se aprobó esa norma es porque parlamentarios de la derecha votaron a favor de ella. Es decir, hubo una descoordinación de la propia derecha, del propio gobierno, en la inadvertencia de que esta norma estaba incorporada. Ahora están, pero entiendo que PPD van a vetar. puede llegar a una invariabilidad tributaria y ustedes no? Bueno, porque ellos tomaron una decisión de ir a hacer esa conversación y nosotros no. ¿No estaba usted negociando en esa posición con el senador Juan Luis Castro? No, porque nosotros fuimos a las reuniones que se citó por la presidenta del Senado. Y finalmente, la primera reunión, como digo, el ministro Quirós fue muy claro. Al salir de esa reunión yo señalé: aquí no va a haber un acuerdo, lo dije claramente. Y el día viernes, cuando fuimos a la segunda reunión, el propio Juan Luis Castro dijo lo propio. Así que la verdad es que todas esas otras conversaciones las desarrolló posteriormente el PPD. Pero incidir en el corazón es poco probable, era poco probable. No, era imposible, era imposible. Pero incidir en los bordes hubiera sido preferible a no incidir en nada, senadora. Es que eso se logró. Se logró modificar ciertos temas como el CENSE, por ejemplo, otro tema que a nosotros... Pero ustedes no lograron nunca ir como oposición. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la oposición para no lograr sumar las fuerzas y tener Matilde, una posición negociadora más fuerte? Yo creo que, por eso insisto, cuando se habla de posición negociadora, es imposible negociar cuando no hay una equivalencia. Aquí lo que habría que habido de parte del gobierno era voluntad de escuchar. A nosotros se nos dijo por parte del gobierno: las ideas de ustedes pueden ser muy buenas, pero ustedes no son gobierno. Con esa crudeza, de manera tal que para todas las cosas en la vida se requieren dos. Se requiere una bilateralidad, que aquí no existió. Y también se requiere una unidad dentro de los mismos bloques, y eso no es que hubo no hay, en el Partido no hay, Socialista, ¿o me lo va a negar?
No, es que, mire, si no se trata de negar, si los hechos son públicos, pero más que no haber unidad, nosotros unidos no tenemos los votos suficientes. Por lo tanto, si no hay una voluntad real del gobierno de escuchar al otro y de no sentarse desde el primer día y decir aquí vamos a ganar con un voto, piense usted que el 1 de junio el presidente en la cuenta pública señaló aquello. Entonces, ¿cuál era la posibilidad real de cambiar eso? Ahora, nosotros ya estamos frente a un proyecto, hemos tomado... Pero le vuelvo a preguntar entonces, ¿cuál es la posición negociadora que tiene la oposición? ¿No tiene nada que ofrecer? Es que no sé qué quiere que le conteste. Porque ya le he dicho varias veces cuál es la situación real. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer propuestas, estamos presentando proyectos. Porque hoy día el ministro Claudio Alvarado dijo, es frustrante tener una coalición que dice a todo que no. Y dijo, hubiera sido interesante debatir en el Congreso. Me llamó la atención esa declaración. No sé a qué se refiere, porque la verdad es que yo vi en la Cámara de Diputados cómo el diputado Romero en la Comisión de Hacienda no permitió que intervinieran los diputados. De manera tal que... ¿Fue una buena estrategia llegar con 2.000 indicaciones? No sé si... Es que antes de las indicaciones tampoco se pudo discutir. Entonces, la verdad es que no sé a qué se referirá el ministro Alvarado. A nosotros también nos habría gustado que el gobierno hubiera estado presente en la Comisión de Hacienda, en todas las audiencias que hicimos y donde no fue nadie. No fue ni el ministro de SECPRES, ni el ministro del Interior, ni el ministro Quirós. Por lo tanto, todas esas audiencias que se hicieron con los... académicos, con los expertos, con los centros de estudio, nosotros tomamos nota, pero el gobierno no escuchó ni tomó nota, ni escuchó las recomendaciones que se hicieron. Fíjese que ayer las clasificadoras de riesgo ya están hablando del desfinanciamiento de este proyecto. Lo hicieron también durante la tramitación, lo hizo el FMI, lo hizo el Consejo Fiscal Autónomo y todas esas recomendaciones, advertencias, no han sido oídas por el gobierno, de manera tal que aquí hay un riesgo verdadero de que este proyecto provoque lo que hemos señalado nosotros, no por obstruccionismo, sino por realismo, porque es un proyecto que no tiene financiamiento, donde el solo crecimiento no basta como fuente de financiamiento y que puede traer problemas para la ciudadanía. Desde esa perspectiva, entonces, ¿es bueno para la oposición no haber puesto la firma? Es que nosotros no podríamos haber votado a favor de algo en que no tuvimos ninguna posibilidad de cambiar ni de ser escuchados. Nosotros estábamos, como Partido Socialista, llevamos una propuesta al gobierno donde estábamos de acuerdo en que la tasa se adecuara a las tasas OCDE, para efectos de la competitividad de las empresas, pero a la vez también proponíamos un aumento del impuesto personal. Eso no fue posible y no fue posible también en materias de los municipios, por ejemplo, escuchar a los alcaldes, cosa que también nos parece compleja porque aquí hay un tema muy ideológico respecto de las contribuciones, de no cobrarlas por considerarse que es un impuesto al patrimonio, donde hasta hoy día no hay un acuerdo con los alcaldes, que finalmente van a tener un efecto en sus recaudaciones y en el sistema de autonomía financiera que tienen hasta hoy día. Ya, y eso se puede subsanar en la comisión mixta porque es la única indicación que va a comisión mixta, que es el sistema de compensaciones para los municipios. Bueno, usted es parte, va a ser parte depende de la del comisión. gobierno, porque la verdad es que como es una materia tributaria, es el gobierno el que tiene que hacer la propuesta final. Entiendo que se ha seguido insistiendo por parte de por la Asociación Chilena de Municipalidades y por los alcaldes de que exista una focalización, es decir, que no todos queden exentos del pago de las contribuciones, y esto es algo que el gobierno no acepta y están simplemente por compensar el Fondo Común Municipal. Porque aprobaron la exención. Claro. Y lo aprobaron con votos de la democracia cristiana. ¿Qué significó para ustedes, que son aliados en muchos temas, que la democracia cristiana le diera los votos al gobierno hoy día? Bueno, creo que probablemente han tenido alguna conversación con sus alcaldes. Desconozco los detalles porque yo estaba también en el Senado al momento de la votación, pero creo que finalmente son la realidad y el problema que se provoca aquí es el que nos tiene que importar. ¿Cómo vamos a abordar una disminución de la recaudación fiscal? ¿Cómo los alcaldes también sufren un impacto en sus ingresos
porque vemos hoy día que no se necesitan menos recursos, al contrario, se necesitan más recursos, no solo porque hoy día sí hay una gran reconstrucción que enfrentar, los miles de millones que va a costar reconstruir el norte de Chile. Estuve hablando con autoridades de las distintas las regiones y la verdad es que es muy desolador el panorama, la Ruta 5 está cortada, está inaccesible los caminos. Dijo la diputada Parisi que se había olvidado de la gente. Para usted la democracia cristiana, bueno, más allá de las palabras de la diputada Parisi, pero sigue siendo un socio confiable. Es que mire, yo creo que todas estas frases, no sé en cuánto contribuyen a la realidad de los chilenos y chilenas, sobre todo de los que están viviendo no solo la tragedia hoy día de las inundaciones, sino los que están sin trabajo. ¿Pero los votos de la democracia cristiana contribuyen? Es que la democracia cristiana es un partido político que también tendrá su diversidad, pero yo no sería partidaria de descalificar a ningún partido de la oposición con quienes hemos estado trabajando coordinadamente. Hemos además presentado los recursos al Tribunal Constitucional para que se restablezca finalmente el imperio del derecho, para que se respete la Constitución en articulados que son complejos para el país. Bueno, el gobierno, usted lo decía, acaba de ingresar con suma urgencia a la Cámara su proyecto para adaptar la aplicación de la ley de las 40 horas, dando más flexibilidad a ciertos sectores productivos que requieren, de acuerdo al proyecto, más semanas seguidas para poder tener esta distribución horaria. ¿Cómo ve usted este proyecto en la línea de poder aportar a este desempleo tan grande que se ha generado, que puede llegar a los 2 dígitos y que, de acuerdo a la Comisión de Empleo que convocó el gobierno, donde está David Bravo, esa es una de las principales consejos o medidas que propone esta comisión para lograr una reactivación del empleo? Mire, el empleo ya llega a los 2 dígitos. En mi región, en el Maule, hay más de un 10% de desempleo. En el caso de las mujeres, un 11,8% de las mujeres están sin trabajo. Las mujeres rurales, además, son las que tienen mayor índice de pobreza según la CACEN, y el gobierno ha suprimido el programa de INDAP de mujeres rurales, por ejemplo. Entonces tenemos un problema que no tiene que ver con las horas que se puedan dedicar al turismo o no, como plantea el proyecto, porque en su presentación alude al turismo y otras actividades. La verdad es que el turismo y otras actividades como las actividades agrícolas tienen posibilidad de celebrar contratos especiales hoy día. No es necesario una norma de flexibilidad laboral. ¿Y qué está viendo usted en esta ley? Bueno, una voluntad que viene de esa comisión, que es una comisión de gente de derecha. No hay personas vinculadas al mundo de los trabajadores, ni siquiera al mundo de la centroizquierda. Por lo tanto, hay una visión desde lo que es el empresariado de la disminución de los derechos laborales. La flexibilidad laboral no es otra cosa que poner al trabajador en una situación de equivalencia que no existe. El trabajador individualmente es imposible que pueda negociar con el empleador porque no tiene la equivalencia, hay una asimetría importante y por eso existe el derecho laboral. El derecho laboral nace como una condición para poner al trabajador en una situación de protección y por eso es la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la jornada, el sueldo mínimo, las vacaciones, el feriado. De acuerdo a lo que usted me dice, ¿tampoco la oposición va a poder tener ninguna incidencia en este proyecto? No, yo espero que podamos tener una apertura al diálogo, no solo con el gobierno, sino que con otras fuerzas políticas que permitan ampliar la defensa de los derechos de los trabajadores. He escuchado, por ejemplo, a la diputada Mora de Renovación Nacional, que se ha pronunciado públicamente para no apoyar esta norma y espero que como ella sean muchos otros los que entiendan que la defensa del derecho de los trabajadores no es solamente de un sector político, sino que tiene que ver con reivindicaciones históricas y muy necesarias, por lo que he dicho antes, porque no existe una condición de equivalencia para poder enfrentar al empleador. ¿Cómo definiría este día, senadora? Bueno, son días que cada día tiene su afán. Hoy día es un día en que mañana vamos a tener nuevamente la comisión mixta. Este es un proyecto que tiene una voluntad política muy definida, donde creo que ayer, por ejemplo, nosotros planteamos desde la oposición que esta semana hubiéramos hecho la semana regional, para efecto de que los parlamentarios se pudieran desplazar a sus comunas y regiones. Y no fue posible aquello. Creo que hay una voluntad muy definida de parte del gobierno en insistir en un mal proyecto
que yo habría esperado además que se pudiera reevaluar al tenor de lo que ha ocurrido ahora, por lo que digo, porque si la idea de recaudar menos era mala en su origen y era mala la semana pasada, ahora es peor. El país necesita recursos, necesita más recursos que nunca, y ahora la única certeza que tenemos, como lo dijeron todos los expertos, por lo demás, que expusieron en la Comisión de Hacienda, la única certeza que da este proyecto es la menor recaudación. La esperanza del crecimiento es eso, esperanza, y no es una fuente de financiamiento, como también lo señaló el propio Consejo Fiscal Autónomo. Bien, senadora Paulina Bodanovich, presidenta además del Partido Socialista, gracias por conversar con nosotros en este día, una jornada extensa, por cierto. Vamos a ver entonces cómo se vienen las próximas discusiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y nosotros llegamos así al final de CNN Prime. Gracias por habernos acompañado. Luego viene todo el informe del tiempo y luego Futuro 360. Así nos despedimos. Martes 21 de julio estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.